Bienvenidos al Publiglodita, otro programa más, conversaciones desde la caverna. Aquí, ya saben, hablamos de publicidad, de medios de comunicación, de mercadotecnia, de creatividad y de todo lo que se nos ocurre en el camino. A ver qué temas salen ahora, porque bueno, ya estuve platicando brevemente con nuestro invitado, que ahorita se los voy a presentar, y pues bueno, en muy poquito tiempo hablamos de política, hablamos de ética, hablamos, bueno, de todo lo que se nos está y en muy poquito tiempo, así que ahorita no sé qué es lo que vaya a pasar, ahorita vamos a ver. Entonces, pues bueno, recuerden que nos pueden encontrar en @publiglodita, búsquenos, entren a YouTube, entren a todas las redes, ahí en YouTube, pónganle su manita para arriba, suscríbanse, síganos, para que no se pierdan ni un solo capítulo de este podcast tan bonito, por lo menos para mí. Bueno, y para otra persona por ahí que esté perdida en el universo de la audiencia. Muy bien, pues les presento a este súper invitado, Rodrigo Aguirre Villavicencio, productor audiovisual, egresado del SEC Pedregal, cofundador de Ananqué Films, ahorita nos va a platicar más a profundidad, hace producción publicitaria, ha trabajado con marcas tanto en México como en Latinoamérica. Bienvenido, estimado Rodrigo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Regresar a mi alma mater siempre es, para mí es felicidad pura. La verdad es que yo considero que más que mi universidad, el SEC es un lugar feliz para mí. Qué bueno. Entonces, estoy contento de estar aquí. Qué bueno. Algunos años que ya saliste más o menos. Como 12. Sí. Alrededor, habré salido 2013. Ajá. Pero veo varios amigos, varios conocidos por aquí. Sí. Entonces me da gusto volver. Eso, te sientes en casita. Es mi casa. Eso. En la entrada, de repente, cuando me estaban pidiendo el nombre, le dije, esta es mi casa. Exactamente. ¿Cómo que me tengo que registrar? Eso, muy bien. Sí. Pues muy bien, Rodrigo. Oye, pues digo, a esta breve presentación que hice de tu experiencia profesional, pues bueno, tú eres comunicólogo. Yo soy comunicólogo, Ajá. Como te dije, egresado de la generación 2012, Ajá. finales del 2012. Soy comunicólogo, egresado de aquí. Ajá. Y llevo más o menos el mismo tiempo desde que salí, desde que empecé como productor. Sí, ¿por qué te dio esa onda de estudiar comunicación? ¿De dónde viene? ¿De chavito te gustaba qué grabar, entrarle a los temas de hacer estrategias de comunicación? ¿Jugabas con tus muñequitos mientras les ponías una cámara de cartón enfrente? ¿Por qué le entraste al tema de la comunicación? Es raro y aquí lo voy a dividir en dos. La verdad es que yo quería ser presidente, yo no quería ser comunicólogo. Ok. Entonces, presidente de la República. Presidente de la República, claro. Okay. Ajá. Pero siempre me gustó la televisión. Siempre hubo un ligero... Algo me llamaba. La producción me llamaba. Me acuerdo, me encantaban las telenovelas. Ajá. Todo el mundo decía, no, ¿cómo ves telenovelas? Aparte de los 90s. Ajá. Y yo amaba las telenovelas y yo era gran fan de Emilio La Rosa. Ajá. Porque hacía telenovelas diferentes, hacía cosas muy interesantes. Son unas telenovelas como más populares, como más cercanas a la gente. Más cercanas a la gente. Y no era el dramón. Algún día, como anécdota, me dio un premio Te Haré Escanda y le dije, yo fui productor gracias a Muchachitas. Ok, fíjate. Es algo que no debería contar, pero bueno, no importa. No, bueno, oye. Pero en realidad yo antes de entrar a estudiar comunicación, seguí lo que yo pensaba que era mi vocación. Estudié Ciencia Política y Administración Pública en otra universidad. Y un día empezaron mis clases de comunicación política y me enamoré. Entonces ya grande, yo creo que habré tenido unos 24 o 25 años. Ya no, hoy te das cuenta que no es tan grande, pero claro. En lo que yo pensaba que era grande en esas épocas, dije a la fregada, yo necesito irme a esto que me apasiona mucho más. Y decidí moverme a estudiar comunicación. Vi mis posibilidades. Noté que yo podía hacer la carrera en 3 años aquí si metía una cantidad de materias bastante alta. Y decidí estudiar comunicación a los 25 años. Obviamente mi familia me decía, ¿seguro? Estás grande. Y creo que fue la mejor decisión de mi vida. Ajá. Y me empezó a apasionar. Empecé yo queriendo hacer comunicación política, que era como mi gran objetivo. Sí. Y pasando las materias y pasando todas las cosas que vi por aquí, pues la producción me empezó a llamar. Y esa es la historia de por qué estudio o qué me empieza a llamar de la comunicación. Y yo empecé queriendo hacer comunicación política y poco a poco me fui yendo hacia la producción, que es ahora
mi oficio. Oye, y mientras estabas estudiando, ¿empezaste a armar tu productora, lo que tienes ahora, o cómo fue que entraste a la industria? ¿Empezaste a trabajar antes para otras productoras, o ya tenías ya la idea de hacer tu negocio desde antes? La historia de mi productora es esta historia de todo universitario desde mi punto de vista, Uh-huh. que es muy soñadora, es muy linda, Uh-huh. y se puede, porque me consta. Uh-huh. Yo conozco a mi socia, se llama Elizabeth Marlo. Uh-huh. Ella estudiaba cine aquí, yo la conozco en 9º semestre, Uh-huh. ya cuando estaba por salir. Tanto ella como yo, ella estudiaba cine. Y entonces, entrando a la universidad, empezamos a crear Ananqué, que es mi casa productora, Uh-huh. como un ejercicio. La verdad es que yo creo que ella es muy talentosa, Uh-huh. ella dirige. Uh-huh. Y yo, pues ya con los años de la universidad, entendiendo un poco de política, ya tenía algunos contactos dentro de la política. Como te digo, yo quería hacer producción para política. Uh-huh. Le digo, oye, ¿por qué no armamos algo? Y empezamos a hacer producción para clientes. Uh-huh. Y así decidimos fundar Ananqué en el 2014, 2015, Uh-huh. ya saliendo de la universidad. Ajá. Pero la verdad es que Ananqué desde su principio y hasta hoy, porque lo puedo seguir presumiendo, es una productora con base en el SEC. Uh-huh. Mis colaboradores, mis directores de fotografía, directores de arte, he colaborado con exalumnos de una manera muy constante. Uh-huh. Puedo decir que primero se volvieron mis compañeros y hoy en día no solo mis colaboradores, incluso mis amigos, Uh-huh. pero sigo con esta base de dar prioridad a exalumnos de esta escuela. Uh-huh. Porque así nació el concepto, así crecimos como productora y así creo que vamos a seguir. Uh-huh. Y la mayoría de las producciones que podrán ver o comerciales que he hecho, el fotógrafo es del SEC, el director de arte, tengo muy buenos amigos en el SEC y han sido del SEC. Y en general las cabezas de la producción son de la escuela, porque así nació y ese era como el concepto, hacer una productora entre amigos. Uh-huh. Y hemos logrado hacerlo de manera constante durante 12 años. Uh-huh. Y la verdad es que eso me enorgullece mucho porque soy un exalumno orgulloso. Sí. Oye, y pues bueno, es una aventura interesante empezar tu propio negocio, ¿sí? Echarle los kilos durante estos años que lleva formada la productora, pero probablemente, digo, bueno, la práctica la tuviste durante la universidad, ¿no? Al hacer todos los trabajos que hacías de fin de semestre, etcétera, pero no hubo probablemente como empresas antes en donde tuvieras como más chance como de foguearte, como para cometer, digo que siempre debemos cometer errores, ¿no? Pero para cometer errores antes de crear tu propio negocio, sino que no se sucedieron mientras estaba en el inicio de la productora algún error o algunos errores que dijeras, híjole, aquí se nos fue la onda por ser, entre comillas, novato. No, bueno, por desgracia, porque es la realidad, pero también pues estuvo bien. Uh-huh. Los errores no los cometí antes de tener mi productora o tener mi negocio. Uh-huh. Los errores los cometí en mi negocio y han sido muchísimos, pero la verdad es que, como bien dices, los errores son súper importantes. Uh-huh. Y antes trabajé, pero como te dije, yo estudié ciencia política y llegué a trabajar en campañas políticas. Realmente a nivel producción me aventé como Dios me dio a entender. Claro, pero eso te ayudó también como para madurar, ¿no? O sea, y poder entrar al negocio pues con una visión diferente que un chavito que recién sale de 21 o de 22 años de la carrera, ¿no? Te ayuda, sí, porque conoces los niveles laborales, pero yo, en este país por lo menos, porque sí creo que es diferente según la región, abrir un negocio es una aventura donde tienes que estar un poco mal de la cabeza. Esa es la realidad. Es complicado, es complicado desde el principio, porque uno empieza y dice, ay, lo voy a hacer y voy a cobrar, y te empiezas a encontrar traba, tras traba, tras traba, tras traba. Llevo 10 años y sigo en las trabas. Y la verdad es que se cometen errores, pero si uno empieza a pensar que los limones van a estar agrios, nadie haría limonada, ¿no? Claro. Pues yo creo que lo más importante del emprendimiento es aventarte. Sin saber, y a veces sin entender,
Porque si tú empiezas a ponerte problemas antes de caminar, pues te enfrentas, ¿no? Al final del día te enfrentas a que es difícil. Te va a dar mucho miedo arrancar. Y la realidad es que si yo te platico la cantidad de problemas que tiene abrir un negocio, nadie lo abriría. Yo a veces me dicen, está padrísimo, tienes tu negocio, tienes tus tiempos. Ni tengo tiempos, tengo niveles de estrés altísimos. Y yo de repente veo amigos míos que están en empresas y los envidio. Ellos el viernes a las 6 de la tarde cierran su carpeta y tienen un fin de semana feliz y la vuelven a abrir el lunes. Yo no tengo eso. Yo trabajo sábados, yo trabajo domingos, yo hay días que no duermo. Es muy pesado. Esta fantasía de lo máximo es tener tu negocio. A mí me gusta tener mi negocio, pero sí es una fantasía que te venden diferente a lo que es la realidad. Tener un negocio es muy difícil, es muy pesado. Tener una productora son tiempos, son responsabilidades. Y a veces cuando uno ve el espectro, solo ve las metas, ¿no? Voy a tener un negocio y voy a hacer dinero. No funciona así. Vas a tener un negocio, vas a tener responsabilidades mucho más altas que de lo que podría ser tener un empleo formal. Vas a tener impuestos, vas a tener una cantidad de cosas que tienes que irte aventurando en el camino. Si la gente supiera todas las trabas que hay después, nadie se aventaría. Entonces yo creo que lo difícil es aventarte, decir, vamos a entrarle y a ver qué pasa. Claro. Ahora trabajando en la producción, entonces estás como que en un universo en donde efectivamente, pues bueno, hay que hacer negocio para sostener a la empresa, para sostener a tus colaboradores, para poder hacer negocio. Pero sucede que también dentro de este universo está el trabajo creativo. ¿Cómo se puede sobrevivir creativamente libre, por así decirlo, en un negocio que tiene que sacar billete para pagar cosas tan frías como los impuestos, los sueldos, yo qué sé? Es terrible porque cuando uno quiere vivir de la comunicación, del cine y de todas estas carreras que aquí nos imparten, es encontrarte en una dualidad. Porque siempre está el lado creativo, el lado artístico y encontrarte con la frialdad del lado de los números. Es terrible, es una combinación complicada. Es padrísimo dedicarte al mundo de la creatividad, es increíble. A mí lo que más me gusta es que puedes ver aterrizados los proyectos, ¿no? Al final del día, cuando termina un proyecto lo veo. Y termina, respiras y vas al que sigue. Combinarlo, siento que es importante ahí estar con el equipo correcto. Claro. Yo creo que una persona no puede hacer todo en esta vida. Yo considero que mi trabajo como productor es entender que cada quien tiene sus responsabilidades y es confiar. Porque al final del día, cada quien la publicidad es un reloj suizo. En el caso de las agencias, desde el copy hasta que sale, todo tiene que estar bien hecho. Y creo que lo que he logrado es tener un equipo muy bueno. Siempre he considerado que mi responsabilidad es ser el peor del equipo. Porque yo al final del día tengo que tener un equipo cercano a mí. Y creo que eso me ha ayudado a poder ir sorteando todas las adversidades que nos encontramos. Pero trabajar en creatividad es padre porque al final del día terminas viendo aterrizados tus proyectos y todos estos niveles de estrés, de a veces locura, porque he llegado hasta estar en la locura total. Cuando los ves aterrizados te da una cierta satisfacción increíble, que creo que es donde sale el lado artístico, ¿no? Después de todo este lado que tuviste que ir armando, terminas en un producto final que te da cierta satisfacción. Claro. Y entonces en todo este trabajal, ¿qué habilidades crees tú que sean más importantes que el talento que tengan las personas o los que trabajen en la producción? Yo creo que el talento más importante, pero no en la producción, no en abrir un negocio, no en ninguno. Para mí el talento más importante que existe es la resiliencia. Estamos en un mundo complicado. Laboralmente hay mucha competencia, no solo a nivel producción, hay mucha competencia en la vida. En todo, sí. En todo.
Y creo que la habilidad más importante, la que he visto más que el talento natural, es la resiliencia. Es saber entender que a veces hay nos y seguir avanzando. Es entender que a veces va a haber problemas, que a veces te vas a equivocar, porque en la vida te equivocas. Claro. Y no tenerle miedo a seguir avanzando, respirar, sufrir estas ansiedades que están muy de moda y ir para adelante. Porque de repente sí te encuentras con piedras en el camino que pueden ser muy pesadas. Y creo que es muy importante entender que una piedra no termina el camino. O que un problema no es el final de las cosas. Entonces, para mí, lo más importante es ser resiliente, es aprender a vivir con que hay nos. Y eso me ha ayudado mucho porque te ayuda a seguir avanzando. Claro. Oye, en todo este tiempo que llevas pues trabajando con marcas, con empresas, etcétera, ¿cuál fue el proyecto que hasta ahora te ha enseñado más, pero que menos ha sido reconocido? El que más me ha enseñado fueron unas fotografías cuando yo empezaba. Fue con una agencia grande que se llamaba Grey. Nunca lo voy a olvidar. Éramos mi socia y yo. Y era un proyecto de fotografía para ATL. O sea, iban a salir en espectaculares, camiones, en fin. Yo llevaba medio año de que abrimos la empresa. Y por razones del destino, me encuentro con un personaje de la gasera, porque era una gasera. Y me dice, oye, necesitamos sacar estas fotografías. Entonces yo hago mi presupuesto. Feliz de la vida, todavía me acuerdo. Según yo era un presupuesto altísimo, yo me sentía millonario. Y llego a una agencia grande a hacer una producción y me encuentro que mi presupuesto no servía de nada. Un presupuesto de ATL para sacar fotos, teniendo modelos, teniendo locaciones, era un presupuesto paupérrimo. Y la agencia lo sabía. Incluso tiempo después me entero que decían, no lo hagan con ellos porque no les va a llegar el presupuesto. Casi pierdo dinero. No solo no gané esos millones en mi cabeza, terminaron siendo casi pérdida. Logré salir a penitas. Pedí favores, pagué muy mal. Y aprendí mucho. Yo creo que es el más importante. Porque entendí que no solo se trata de ganar el proyecto, hacer el proyecto, que salga padrísimo el proyecto. Es entender todo lo que está en medio. Claro. Un productor tiene la obligación no solo de sacar el proyecto y saber quién lo hace. Yo creo que tiene la obligación de pasar por todo el proceso creativo. Conocer cada área. Porque si tú no conoces qué hace cada uno, cuánto cuesta, por qué cuesta lo que cuesta, estás perdido. Claro. Entonces me agarró muy chavo. Tuve la suerte que salió muy bien el proyecto. Esas fotos salieron muy lindas, la verdad. Fotógrafo fijo también de exalumno de aquí, muy bueno. Y aprendí, y eso me hizo entender que no solo es la fantasía de lograr vender, es entender que vendes. Claro. Y bajo tu trabajo de productor, pues bueno, el fin es resolver. Es correcto. Tú tenías que resolver. Y se resolvió muy bien, pero bueno, fue un gran aprendizaje. He tenido muchísimos aprendizajes, pero ese fue un aprendizaje de entender que tener un negocio no solo es tener una sonrisa y decir, vamos a abrir el negocio y ya conseguí un cliente. Es entender que es todo un proceso. Claro. Ahora, teniendo tu empresa, trabajando, tú estás poniendo también un campo libre para que lleguen chavos, para que lleguen jóvenes a trabajar contigo. ¿Es correcto? ¿Qué errores ves tú repetirse en esos jóvenes que han llegado a trabajar contigo, creativos, producción, como sea? Fíjate que lo que me doy cuenta con la gente que trabaja conmigo es generacional. Yo creo que no hay chavos buenos y chavos malos. Como te he platicado, yo siempre lo he notado que es una cuestión de actitud. He notado que hay un poco de desesperanza en las nuevas generaciones. La entiendo, como antes de que estuviéramos aquí platicamos. Hay una desesperanza natural en el país, creo que en el mundo. Y creo que se empieza a notar a nivel laboral. Y también creo que estas nuevas tecnologías, las redes sociales, irónicamente, que es lo que me da de comer, de repente crea falsas expectativas, ¿no? En lo que es cómo ir avanzando en la vida o cómo crear una vida laboral.
y veo mucha desesperación, inmediatez. La gente cree que las cosas son inmediatas. Y la realidad es que he visto que se topan con pared, chavos hoy en día, porque la vida son procesos, es más larga de lo que ellos creen. Y es lo que me he encontrado. Me he encontrado que salen de la escuela o llegan y creen que a veces son muy talentosos, por ejemplo, y creen que el talento lo es todo. No entienden que también la disciplina es muy importante. Entonces, sí creo que hay una falta de disciplina. Sí creo que ha bajado como la expectativa personal. Tampoco los culpo porque es una realidad para todos. Cada vez es más complicado el campo laboral. Pero lo que he notado es esta sensación de inmediatez. Creo que les ha hecho creer que el día de mañana vas a ser rico o tienes que tener tiempo para ir a Dubái, tomarte una foto, trabajar. Y por lo menos en los procesos creativos y en lo que es toda el área de comunicación, para tú ver una pieza, para tú ver un producto final, conlleva trabajo y conlleva tiempo. Claro. Y entre más tiempo le des a las cosas, mejor salen. Entonces es complicado decir, quiero hacer una película, ¿no? Creen que ya pueden hacer una película solo porque tienen la idea y no entienden que es todo un proceso. Entonces creo que la inmediatez es su gran problema. Sentir que todo tiene que ser rápido, que todo tiene que ser inmediato. Claro. Que es algo que no es culpa de ellos per se. Así ya trabaja, así trabajan las redes. Así trabaja ya su educación desde que nacieron. Claro. Ellos pican, tienen. Pero cuando uno es artista, por ejemplo, pues de modo que un pintor pique y tenga, ¿no? Que bueno, la inteligencia artificial está dándonos por ahí. Ajá. Lleva un proceso, lleva reflexión, el arte lleva autoconocimiento, y son procesos muy lindos que están perdiendo hoy en día las nuevas generaciones. Claro, y como que tratar de hacerles entender la importancia de ese proceso a estas nuevas generaciones es medio complicado, ¿no? Digo, trabajando sobre todo en tema de producción o de publicidad y tal, cuando te das cuenta que sacas ese producto que te dura 30 segundos o 20 segundos a la vista de la pantalla o inclusive 10 segundos, pero lo que implicó en cuanto a trabajo el sacar ese producto y que tuviera el éxito, pues que la gente lo viera, que le llamara la atención, que hablara de eso. En realidad la exposición es de muy poco tiempo, pero todo el trabajo que viene detrás y los resultados, o sea, son otra cosa, ¿no? Sí, bueno, en un comercial que sale un TVC, un comercial de tele, yo creo que entre agencia, cliente y productora trabajan unas 80 personas por lo menos. En que salga un comercial 20 segundos con 6 meses de temporalidad, para que solo dure 6 meses al aire, es un trabajo bestial. Claro. Entonces sí como que les hace falta conocer de tiempos y de ritmo. Claro. Ahora, y más yéndonos por el lado del cine, por ejemplo. Yo recuerdo que, bueno, hace algún tiempo nos llegaron a mostrar un producto audiovisual padrísimo, que fue el cortometraje que hicieron de lo de el boleto de lotería. Es correcto, que fue para un concurso en México que se llama 48 Hour Film Project, que tuvimos el gusto de ganar. Pero fíjate que ahí está interesante porque ahí lo que calificaban era la velocidad. También muchos exalumnos de aquí participaron, incluso unos que en esa época eran alumnos. Y ahí calificaban la velocidad y la creatividad rápida y el saber resolver. Nos fue muy bien, ahí ganamos ese concurso. Pero en cine todavía es más. O sea, si uno quiere hacer cine, el cine es mucho más complejo que la producción de comerciales. Primero porque no hay dinero. En los comerciales hay dinero, hay cómo pagar. Sí, pero cuando tú entras al mundo del cine, al mundo del arte, el arte por desgracia es muy golpeado, y más en este país. Hacer arte es complejo porque conlleva demasiadas cosas a tu favor. Primero vamos a entender que el cine difícilmente es negocio. Es un gusto personal, lo entiendo, pero también es muy caro. Hacer cine es caro. Entonces los procesos pasan de ser de 80 personas en un mes a hacer procesos de años. Entre el guión, entre conseguir el financiamiento, gente que te apoye, gente que trabaje, porque al final de cuentas el pago en una producción independiente pues es mucho más bajo
que en grandes producciones, Sí, en claro. series o en comerciales. Entonces, hacer cine es un ejercicio de paciencia absoluto. Ujú. Entonces, es interesante porque ahí los encuentras, ¿no? La generación que no tiene paciencia Ujú. con un método que es muy lento y muy complicado. Ujú. Creo que es el más interesante de todos. Y ahí es un reto. Es un reto. Creo que las nuevas generaciones se van a encontrar al reto de la paciencia. Ujú. Creo que es tarde o temprano a todos nos llega. Ujú. Pero es un reto personal. Y creo que todas las artes, en general, cuando es. Verán, cuando no es comercial o cuando no va hacia comercial, es un reto personal muy alto. Claro. Y te va alimentando de diferentes maneras. Ah, bueno, el arte te alimenta en todos los sentidos. Todos, ¿no? Por supuesto, si no, la gente no lo haría. Exacto. A veces es muy mal pagado, Ujú. pero lo que se gana a nivel personal creo que no te lo da nada. ¿Qué parte del oficio te sigue emocionando? Todo. A mí me emociona. A mí despertarme en la mañana me emociona. Ujú. La verdad es que soy muy animoso. Me encanta. Ujú. He perdido ciertas cosas porque al final de cuentas, pues entre más creces, te vuelves más un administrador que un productor. Es normal en un negocio. Ujú. Pero a mí desde la venta, desde el proceso de pitch, Ujú. tener que ir, concursar, entrar a la venta, hasta cuando te aceptan un proyecto, Ujú. ese es el momento cumbre, por lo menos en mi ramo, ¿no? Claro. Que lograste vender un proyecto, cuando lo estás ejecutando y hasta que se entrega, porque entregarlo también es muy emocionante. La verdad es que me encanta mi trabajo Ujú. y me gusta todo el proceso. Y he aprendido también no solo a disfrutar los procesos buenos, también disfruto los momentos malos. Ujú. Es difícil de entender, pero yo he aprendido más de los proyectos que no he hecho Ujú. que de los que he hecho. Fíjate. Entonces he aprendido también a disfrutarlos. Lo que te decía, la resiliencia. Claro. Entonces, Qué importante es aprender de los nos, ¿no? el no es el mejor maestro. Es el entender que en la vida no va a pasar la expectativa que tú tienes. Ujú. Es un maestro impresionante, porque todos tenemos expectativas diferentes en la vida. Pero encontrarte a que hay piedras es muy interesante a nivel un aprendizaje personal. Pero la verdad es que yo llevo mi vida bajo este concepto que no quiero disfrutar la meta, quiero disfrutar el camino. Ujú. Entonces, el camino tiene piedras, el camino tiene caídas, pero yo disfruto mucho, mucho el camino, incluso con sus piedras. Qué bueno, qué bueno. Vámonos a las preguntas rupestres. Venga, me encanta la idea. Tú aquí escoges 3, las que quieras, Ay, y ahí escoges 3 preguntitas. órale, vámonos con esta. A ver cuáles te sale. Al mismo tiempo Como las tú tres. quieras. Vamos una por una. ¿Vamos una por una? Sí, para Venga. que le demos interés. Vámonos. La primera. ¿Qué frase motivacional te provoca rechazo inmediato? ¿Qué frase motivacional? Te provoca rechazo inmediato. Hay muchas frases, igual y no me acuerdo de ninguna, pero hay muchas frases motivacionales. No sé si ubiques a Odín Dupeirón. Sí, ¿no? claro. Ajá. Que a veces creo que tiene cosas muy interesantes porque te habla de la depresión de una manera muy interesante. Ujú. Pero a veces suele romantizar el fracaso. Y a mí romantizar el fracaso no me gusta. Toda frase que romantiza el fracaso no me gusta. No porque el fracaso no exista. Ujú. Pero creo que no está bien romantizarlo porque creo que el fracaso son procesos. Y si uno empieza a romantizar las caídas y los fracasos, empieza a estancarse ahí. Ujú. Entonces nada que romantice el fracaso, que diga que está bien no poder, Ujú. me gusta. Porque a veces no se puede. Pero no por eso lo tienes que romantizar y quedarte en esta burbuja de ya no pude, pero soy feliz. Sí, Ya claro. no pude, lo vuelvo a intentar. Exacto. Igual y no es en el camino que querías, Ujú. igual y no es hacia donde tú lo esperabas, pero a mí la verdad creo que hay que seguir avanzando. Y a veces he visto mucho esto en población adulta, no en jóvenes, Ujú. que suelen quedarse en bueno, no pasó, pero estamos bien. Y siento que la edad empieza a consumir el hambre. Ujú. Entonces veo gente de 50, 60 años que parece que su vida ya pasó.
Sí, claro. y que no puede volver a empezar o que no puede tener ya ilusiones, que no puede seguir hacia adelante. Y siento que ese es mi karma. sí, Lo es acepto y ya terrible. está. Ajá. Y lo peor es que está envenenando a nuestros jóvenes porque ya antes te lo encontrabas a los 50, 60, ¿no? El que dice, no, pues mis amigos hicieron lana, yo no. Mis amigos hicieron tal, yo no. Y no lo intentan. Claro. Pero ahora lo veo en chavos de 25 años. Y yo digo, bueno, ¡Sas! Dios mío. Sí, sí, O sea, sí. hay un mundo de posibilidades allá afuera. Yo te lo dije, yo quería ser presidente, no fui presidente, pero soy muy feliz. Claro. Sí, bueno, pero es lo que dices, ¿no? O sea, vas encontrando diferentes caminos, ¿no? Hay que aprender a moverse también. Exacto. Hay que aprender a respirar y seguir avanzando. Muy bien, muy bien. De acuerdo contigo. Segunda. A ver. A ver. ¿Qué cosa te hace saber que una idea es tuya? ¿Qué cosa me hace saber que una idea es mía? No me gustan que una idea sea mía. No me gusta lo mío. Me gusta el equipo. Me gusta que la idea sea de todos. Entonces, para empezar, no creo tener ideas mías. Creo que tengo iniciativas mías. Puede haber una iniciativa. Pero a mí, si algo no tiene retroalimentación, si algo no es comunitario, no me gusta porque siento que pasa mucho que, en especial, lo ves también en estas carreras creativas, este celo y esta necesidad, esto es mío. Yo creo que ningún producto al final, por lo menos en la creatividad, termina siendo solo tuyo. Tienes inspiraciones, De acuerdo. tienes maestros, tienes una vida que te ha enseñado las cosas. Entonces la palabra mío no me gusta. Yo creo que no tengo ideas mías, tengo iniciativas propias que me gustan, pero la verdad es que a mí me gusta el trabajo en equipo y a mí me gusta que si tengo una iniciativa se convierta en una gran idea, pero para que sea una gran idea sí creo que hay que tener esta expectativa en equipo. Claro, si no compartes esa iniciativa, es como algo muerto, es una... No, ya Exacto. está. Incluso una película, en el proceso del cine, digamos que empieza un guión tuyo. El guión puede ser tuyo. La creación conlleva personas. Sí, claro. Y en el mismo guión, yo creo que difícilmente del guión, de la idea al guión a la pantalla, no hubo varios cambios inspirados en diferentes situaciones. Pero incluso después de la pantalla, el espectador es el que termina haciendo lo suyo. Un cuadro no es lo mismo para ti que para mí. Y entonces como artista uno debe de desprenderse de su idea, de lo que cree que es su idea, porque al final lo que importa es lo que la idea o el sentimiento que termina en el espectador, en el usuario. Entonces tu idea pasa por una línea demasiado amplia para creer que tenemos ideas propias. Claro, y ese guión fue formado por otras ideas y por otras influencias. Claro. Por maestros y por situaciones de vida. Incluso los creativos, tú lo sabrás muy bien. Para mí los mejores creativos son los que tienen más conocimiento de vida. Claro. El que se sube al metro, el que va en el camión, el que fue a la escuela y se tardó 2 horas caminando, porque tiene más vivencia y sabe hacia dónde van las cosas. Claro, depende de la campaña. También hay experiencias de vida en campañas de lujo que conllevan una idea de gente que más o menos tiene la noción. Sí, claro. Entonces creo, pero siempre hay un feedback, un pimponeo, como dicen en el argot publicitario. Exacto. A ver, la tercera. A ver, vámonos. Ok, dice, ¿en qué era de la publicidad te hubiera gustado trabajar y en cuál jamás sobrevivirías? Yo creo que no sobreviviría en esta, pero aquí sigo. No, cada vez es más complicado. No quiero, aquí va a ser al revés, no me voy a ir hacia atrás porque hacia atrás todo es muy romántico y muy lindo. Creo que va a ser difícil entrar a la que sigue. Creo que la era de la inteligencia artificial va a ser terrible. No solo a nivel publicitario, porque estamos, me encuentro, ¿no? De repente, no, es que los actores, nos va a pegar a todos. Sí. No solo en el área publicitaria. Para mí estamos viviendo una parte B de lo que fue la revolución industrial. Otra manera de verlo, pero bueno, uno ve la revolución industrial y lo romantizamos mucho, las máquinas,
empezamos a avanzar mucho más rápido. La cantidad de trabajos que se perdieron cuando llegaron las máquinas fue impresionante. A veces no nos damos cuenta de eso, porque por desgracia el que afectó fue la mano de obra, que es el más desprotegido de la pirámide social. Pero la nueva revolución digital va a cortar brechas no solo de la población más baja. La brecha va a ser con la población educada. Ya una universidad, ya un oficio, los vas a dejar de necesitar. No solo el mío, no solo para producir o hacer un comercial, en general. Y lo que pasa, y aquí me voy a meter un poco en el ámbito político, aunque esto es de publicidad. No, hombre. Es que la brecha tiene que ser más alta, porque el que puede pagar estas tecnologías va a ser el rico. Al que va a afectar ya no va a ser a la clase baja, esa ya la afectamos hace mucho. También va a afectar a la clase media, a la clase que sí estudió una carrera, a la clase que sabe hacer cosas. Porque la tecnología no solo sabe cambiar la mano de obra, ahora sabe pensar. Claro. Y paulatinamente vamos a dejar de necesitar todo tipo de personas. Hoy en día, poniendo un ejemplo, un copy te lo hace ChatGPT. Y te lo puede hacer con la misma maestría. Duele decirlo porque siempre uno romantiza al humano, ¿no? Y dice, no, nunca va a tener esos sentimientos. Están bien hechos. Es una realidad porque tienen una investigación cualitativa de cómo se hacen las cosas. Pero hoy en día, un copy ya no va a entrar. Y si ya desmoralizas a entrar de copy, que es lo que uno empieza en la publicidad, pues ya no va a haber crecimiento. Y el único que va a crecer es el empresario, que puede pagar esas tecnologías. Y la brecha de desigualdad, ahora tenías una clase baja trabajadora que ya no necesitabas. Ahora vamos a quitarle los empleos a la clase media. Claro. Y ahí va a estar muy duro. Siento que es una época en la que yo no quiero entrar y que necesariamente vamos a entrar. No, creo que ya no hay vuelta atrás. Oye, ¿no se mantendrá la gente que es la que va a saber operar precisamente toda esta tecnología, ¿no? Pues, por supuesto, va a haber nuevos empleos y va a haber cambio. Pero si necesitabas 25, ahora necesitas 3. Te lo voy a poner en un ejemplo muy fácil. El otro día fui a Zara. ¿Puedo decir Zara aquí? Sí, claro. El otro día fui a Zara y me di cuenta el famoso user experience. El user experience es una gran mentira a favor de las grandes empresas, ¿no? Yo llego, agarro mi ya nadie me dice dónde agarrar. Como la puedo comprar en línea, la puedo agarrar. Sí. Y hay una maquinita que me llama mucho la atención. Me meto mi prenda, me cobra sola. Claro. Me cobra, pago, yo agarro mi bolsa. Y te vas. Y me voy. Y el internet es igual. E incluso hay referencias que te dicen, compra en internet y te doy un 10% adicional. La realidad es que no es que vayan a ganar 10% menos. Todo el ahorro que van a tener en que van a pagar sueldos, menos, claro. lo están aprovechando. Te lo están dando a ti. Pero al final de cuentas, los grandes empresarios van a ganar más, porque es menos pérdida de dinero, y ahí se fue. Esto estaba más o menos normalizado en la clase trabajadora, en la clase obrera. Sí. Pero ¿qué pasa cuando ya no necesitan ideas? Cuando ya un prompt te da lo que te daba una producción. Cuando ya no necesitas incluso una secretaria, por llamarlo así. Porque ya la tecnología te hace todo eso de una manera muy fácil. Es una user experience, sí. Es padrísimo. Es padrísimo. Claro. Es padrísimo ir al súper, pagar e irte rápido. Pero nunca analizas que había un cajero que ganaba dinero y que ahora ya no lo tiene. Y eso nos va a empezar a pasar a los profesionistas con la inteligencia artificial. Y creo que las brechas de desigualdad van a ser más grandes. Y la verdad sí me da miedo entrar en ese momento de la historia. No porque no vaya a ser increíble. Y probablemente, como lo dices, muchos van a sobrevivir. Y al final del día hay que ser hábil, hay que moverse. Pero si de por sí siento que las nuevas generaciones tienen poca expectativa, no sé si has escuchado esto, nunca nos vamos a poder comprar una casa. Es que tienen razón. Entonces de repente yo digo, bueno, si no me voy a poder comprar una casa, ¿para qué haga una vida laboral de 25 años? Mejor gano poquito y viajo. Entonces vas entendiendo su manera de pensar. Sí, va a haber, y aparte un cambio en los hábitos, en el comportamiento del consumidor. Y ahora súbele que va a ser mucho más complicado encontrar un trabajo. Siento que se viene una época oscura a nivel anímico.
Entonces, ¿en qué época no quiero estar? En la que voy a estar. Ujú. Pero bueno, seguiremos avanzando y veremos cómo lo vamos esquivando. Eso es. Muy bien. Ahora vámonos con preguntas así, pero flash. Venga. ¿Sí? Lo que se te vaya ocurriendo más rápido, ¿va? Ahora, A ver, ¿qué idea te quemó más de lo que te iluminó? ¿qué idea me quemó más de la que me iluminó? Querer ser político. Ok. Sí, como te dije, estudié ciencia política. Sí. Fue muy complicado. Y fue cuando donde empecé a ver que la expectativa o como uno imagina el mundo no es la realidad. Y ahí fue. Lo bueno es que di el volantazo y me vine a estudiar aquí comunicación. Ok, muy bien. ¿Qué cosa te hace saber que una idea ya está viva? Cuando se platica. Cuando yo creo que es lo mismo que te decía hace rato. Cuando se comparte. Una idea está viva cuando se comparte. Así sea una estupidez, una vez que hay una plática, hay una idea. Compartir. De acuerdo. ¿Qué parte del proceso te hace querer huir de la cueva? Todos. De plano. Sí, sí, la verdad, te estoy siendo muy honesto. Los procesos son muy fuertes. Ujú, Y así como soy animoso y voy avanzando, ujú, el estrés, la ansiedad, son compañeras, por lo menos mías, de vida. Ujú. Yo tengo problemas de ansiedad muy fuertes. ujú, Pero es esa misma sensación de querer escapar de la cueva ujú. la que me hace mantenerme. Pero es como un reto personal. Claro. Entonces, Ya lo asumes, dices, pues esto es parte y... sí, hay que pararse, hay que avanzar. Y tú crees que tener un proyecto de altos presupuestos y saber que si algo sale mal, sale de tu bolsa, está padre, ¿no? Y luego eres un banco, porque al final, Ujú. es la publicidad de tener un negocio, financias empresas. Claro. Tú estás financiando, la mayoría de las veces no tienes dinero, no tienes efectivo. Así lleve 10 años y tenga campañas que han sido reconocidas, Ujú. siempre estoy en apuros. Entonces, salir de la cueva es una idea constante, Ujú. pero es la misma idea que me mantiene en la cueva. Muy bien. ¿Qué idea defenderías aunque te quedes solo? La de llevar éticamente bien mi negocio y mi vida. Ujú. Creo que lo más importante en una persona, ahorita se habla mucho de las capacidades, ¿no? Pero Ujú. creo que si por algo me ha ido bien y por algo he seguido avanzando, es porque sigo con mis ideas muy firmes, porque soy éticamente correcto. Ujú. Quiero ser rico, claro que quiero ser rico. Quiero tener un negocio próspero, claro que quiero ser un negocio próspero, pero mi regla es haciéndolo sin chingarme a nadie. Ándale. Eso es, sobre todas las cosas, lo más importante. Y también, como te dije hace rato, mi negocio sigue en esta... De repente me encuentro gente que hace negocios y empieza con alguien, empieza con sus compañeros, pero cuando crece los manda a la fregada. No crece con ellos. Y por lo menos a nivel laboral, parte importantísima de lo que yo creo Ujú. es con el que empecé sigo. Ujú. Crecemos juntos. Porque creo mucho en el trabajo en equipo. Ujú. Y en que te quede ese buen sabor de boca cuando llegue el éxito, ¿no? En cualquiera de las maneras, ¿no? Tanto de reconocimiento o económico, como sea, pero tener ese buen sabor de boca que lo hiciste, pero lo hiciste bien. Y cuando te mueras, porque yo creo que todo en esta vida cae en algún momento, y ya Ujú. verte al final y decir, bueno, me chingué a tantos para lograrlo. Dices, "Oye, Claro, exactamente. yo prefiero dormir tranquilo Ujú, que andarme chingando a la gente". ujú. Porque la verdad, y también suena feo, pero de repente ves casos de lo que ellos piensan que es éxito, para mí no es éxito. Ujú. De gente que al final de cuentas están jugando con la ley, o que el negocito, que consiguió el contrato de no sé dónde, que le echaron una mano, ya famosos factureros. Ujú. Y al final del día, digo, siento que no tiene la misma satisfacción que ir avanzando, que ir construyendo. Las mismas caídas, Ujú. creo que son parte de... Y por desgracia en América Latina y en México tenemos horrible frase, volviendo a las frases, Ajá. que dicen que el que no tranza no avanza. Yo creo que se puede Eso. avanzar sin transar. Ujú. Pero por desgracia volteas y de repente sí ves que hay mucho tranza que sí avanza y dices, ay, Ujú. está durísimo. Pero yo creo que la ética laboral para mí es básica. Yo me muero con mi idea de no transearme a la gente. Muy bien. ¿Qué te enciende más? ¿La primera idea o la última? La última.
lo que más me gusta es terminar un proyecto. Cuando lo veo finalizado, para mí es como el momento cumbre, porque si algo me gusta de mi negocio es que terminan, ¿no? O sea, no es vamos a seguir en esto. Hay una idea hasta que se entregue, es todo el proceso, pero esa sensación de entregar, respirar y decir, ya estuvo, es maravillosa. Porque la primera es linda, pero viene cargada de ansiedad, viene cargada de estrés, viene cargada de muchas cosas que son padres, que también me gustan, pero viene con mucho nervio. Y la otra viene con una sensación de alivio que es maravillosa. Ok, muy bien. ¿Qué idea te enseñó más que cualquier premio? ¿Qué idea me enseñó más que cualquier premio? Que cualquier premio o cualquier reconocimiento. Pues me prende la idea de saber que los premios no son importantes. Vamos ahí a jugarle un poco. Para mí, siento que la idea que más he disfrutado... Mira, yo vivo en un concepto que va a ser difícil para los publicistas o para mucha gente que está en esto. No somos doctores, para empezar. O sea, al final de cuentas, sí es importante nuestro negocio, sí es importante avanzar, pero no hay una vida humana en nuestras manos. En juego. Pues. En juego. Y de repente ves niveles de estrés, gente que grita, gente que es muy agresiva, y lo vas viendo en el medio, y empiezan a crear esta tensión laboral terrible. Entonces, a mí la idea de entender que aunque estamos trabajando y tenemos una cierta importancia, tiene que haber respeto. Y lo más importante no es el producto, son las personas que hacen el producto. Entonces, la idea de entender a las personas y la idea de entenderse a sí mismo, que tu salud es más importante que cualquier cosa. Y creo que es la idea de quererme, es la idea que más me ha gustado en la vida. De quererme sobre los premios, sobre las cosas, y entender que al final de cuentas, ganar un premio o no ganar un premio no hace una vida. Las metas son también, a veces repito mucho mis ideas. Las metas son parte del camino, pero lo más bonito es el camino. Entonces la idea de darle prioridad a la humanidad que hace el arte, antes del arte, es la que más me gusta. Es mucho más rico, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo te vas a mostrar frente a la gente? Diciendo lo que has ganado o cómo te han reconocido o tal, o como tú mismo. No, y es aparte es paulatino, ¿no? Tú te puedes mostrar ante la gente como que tienes premios y no sé qué, pero cuando eres bueno a nivel social, cuando haces las cosas bien, tú no te tienes que presentar, la gente te va a ir presentando. Claro. Porque la gente te va a decir, él es el mejor. No un reconocimiento, y para mí un reconocimiento de alguien más, de decir, es un gran productor, se trabaja increíble con él, avanzamos con él, la idea salió padrísima. O es una gran persona. Es una gran persona, porque aparte de la producción en particular, la producción es una combinación, somos como un Starbucks, yo diría. Hay un producto y hay un servicio. Esa es la realidad. No solo es el producto, o sea, no compras un video y ya está hecho el video, como la tecnología nos lo quiere dar. Es todo un servicio, es toda una planeación de relaciones públicas, de producción, de talento, de idas y vueltas. Y eso lo vuelve interesante el negocio. Y a mí lo que más me gusta de la producción es el servicio. Por eso soy productor y no director, ¿no? Y creo que un buen servicio, un buen café, un buen restaurante, no te lo recomiendan sus premios. Te lo recomienda el vecino que dice está buenísimo. O te lo recomienda alguien sale feliz. O vuelves con clientes frecuentes. Claro. En un negocio los clientes frecuentes son muy necesarios. Está rico el restaurante de regreso. Y un premio, pues te da este reconocimiento, es más frío, pero no es lo más importante. Lo más importante es que la gente que lo hace y la gente que lo consume esté contenta. Eso es. Completamente de acuerdo contigo. Pues, mi estimado, terminamos el programa. Te agradezco muchísimo el que hayas aceptado la invitación. Feliz de la vida, adoro venir. ¿Algún último comentario, alguna recomendación que nos tengas? Pues les recomiendo que entren al SEC, ¿no? No, les recomiendo que busquen lo que los hace felices.
que a veces nos encontramos en momentos donde hay mucha desesperación, en especial los alumnos. Yo a veces me pongo en sus zapatos y nos bombardea tanto las redes sociales, nos bombardea tanto la vida como es actualmente, que le hemos perdido el sentido a los momentos felices, a los momentos de pláticas, a las charlas, incluso a veces a estar solo por el famoso, ahora veo el famoso FOMO, y yo digo, ¿no tendrán FOMO a disfrutar su soledad, a encontrarse, a leer un libro, a respirar? Porque quieren estar en todo, pero las redes sociales nos han hecho pensar que tenemos que estar siempre en todos lados. Y un día van a voltear hacia atrás, cuando sean más grandes, y se van a dar cuenta que siempre que les falta encontrarse a sí mismos, les falta estos momentos, una cerveza con un amigo, estar fuera del celular. Entonces les recomiendo que busquen su felicidad. Y no basen su felicidad en lo que nos venden, que es la felicidad. Entonces esa es mi recomendación para los jóvenes. Y ya, creo que es todo. No, pues muy, muy importante, muy interesante. Voy a tratar de seguir tu recomendación. Bien, sí, es importante. Respirar un poco. Exactamente. Pues muchísimas gracias. No, gracias Muchas a ti. Gracias. La verdad, un gustazo verte por acá. Igualmente, aparte con buenos amigos aquí en la cabina. Eso es. Una interesante cabina. Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Ya ven este pedazo de invitados que tenemos. No se los pierdan. Suscríbanse. Denle su palomita. Que les lleguen los recordatorios de los programas que tenemos aquí con el Publiglodita. Acuérdense, @Publiglodita. Ahí es donde nos pueden encontrar. Y pues bueno, ya nos veremos la próxima semana aquí con estas conversaciones desde la caverna. Hasta pronto y muchas gracias. Hasta luego.